¿Alguna vez se ha cuestionado por qué las personas íntegras experimentan un sufrimiento desproporcionado? ¿O si la justicia divina se mantiene inalterable cuando la adversidad golpea sin piedad? Estas preguntas existenciales, que resuenan a través de los siglos, encuentran su eco más profundo en la narrativa del libro de Job. Este antiguo texto bíblico presenta a un hombre que, más allá de ser un mero personaje histórico, se erige como un símbolo universal de la lucha humana con el dolor, la fe y la aparente injusticia del destino. Amigos, bienvenidos a un viaje a través de una de las historias más profundas y enigmáticas de la Biblia. Hoy no solo les contaremos una historia, sino que exploraremos una verdad universal que ha desafiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: el misterio del sufrimiento. Nos sumergiremos en la vida de un hombre llamado Job, cuya experiencia nos obliga a confrontar nuestras propias ideas sobre la justicia, la fe y la soberanía de Dios. Prepárense para una narrativa que les conmoverá, les hará reflexionar y, quizás, transformará su perspectiva sobre el dolor. Comencemos. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, y no era un hombre cualquiera. La Biblia lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Era un hombre de inmensa riqueza: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una servidumbre numerosa. Pero su mayor tesoro eran sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, a quienes amaba profundamente. Job era el más grande de todos los orientales, y su vida era un testimonio de piedad y prosperidad. Cada vez que sus hijos terminaban un ciclo de banquetes, Job se levantaba temprano, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, diciendo: «Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». Job 1:5. ¡Qué padre tan devoto! ¡Qué hombre tan justo! Pero la historia de Job no se limita a la tierra. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante Jehová, y entre ellos llegó también Satanás. Jehová le preguntó a Satanás: «¿De dónde vienes?». Job 1:7. Y Satanás respondió con su característica arrogancia: «De rodear la tierra y de andar por ella». Entonces, Jehová, con una voz que denotaba orgullo por su siervo, le dijo: «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?». Job 1:8. Satanás, siempre buscando una grieta, respondió con desdén: «¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Job 1:9-11. Fue un desafío directo, una acusación terrible. ¿Servía Job a Dios por amor o por interés? Y aquí viene la parte más impactante. Jehová le dijo a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él». Job 1:12. Una permisión divina. El escenario estaba listo para la prueba más grande que un hombre podría enfrentar. Y así comenzó la tragedia. Un día, mientras los hijos de Job comían y bebían vino en casa del hermano mayor, los mensajeros llegaron uno tras otro, trayendo noticias devastadoras. El primer mensajero, con el aliento entrecortado, anunció: «Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Job 1:14-15. Aún estaba hablando, cuando llegó otro, diciendo: «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Job 1:16. Y mientras éste hablaba, llegó otro. Los caldeos hicieron 3 escuadrones,
y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1:17. Pero la noticia más desgarradora aún estaba por llegar. El último mensajero, con el rostro descompuesto, exclamó: «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes, y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia». Job 1:18-19. En un solo día, Job lo perdió todo: sus bienes, su servidumbre y, lo más doloroso, todos sus hijos. ¿Cómo reaccionaría un hombre ante tal catástrofe? Job se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza y se postró en tierra adorando. Y pronunció unas palabras que resuenan a través de los siglos: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. A pesar de todo, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. Satanás se presentó de nuevo ante Jehová, quien le recordó la integridad de Job. Satanás, insistente, replicó: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Job 2:4-5. Y Jehová le concedió: «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Job 2:6. Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Job se sentó en medio de ceniza y tomaba un tiesto para rascarse. Su propia esposa, desesperada, le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Blasfema a Dios y muérete». Job 2:9. Pero Job le respondió: «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Y una vez más, la Biblia afirma: «En todo esto no pecó Job con sus labios». Job 2:10. Cuando 3 de los amigos de Job, Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naama, oyeron de su calamidad, vinieron a lamentarse con él y a consolarle. Al verlo, apenas lo reconocieron. Se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Finalmente, Job rompió el silencio con un lamento desgarrador, maldiciendo el día de su nacimiento. «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido». Job 3:3. Este fue el inicio de un largo y profundo debate, el corazón del libro de Job, donde se enfrentaron las perspectivas humanas sobre el sufrimiento y la justicia divina. Los amigos de Job representaban la teología tradicional de su tiempo. Si sufres, es porque has pecado. Para ellos, la ecuación era simple: bendición por obediencia, castigo por desobediencia. Elifaz, el más sabio y experimentado, fue el primero en hablar. Con un tono aparentemente consolador, pero con una acusación implícita, le dijo a Job: «Recuerda ahora, ¿quién que haya sido inocente ha perecido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Como he visto, los que harán iniquidad y siembran calamidad, la ciegan». Job 4:7-8. En esencia, Elifaz sugería que Job debía haber pecado, aunque él mismo no lo supiera. Bildad, más directo y dogmático, apeló a la tradición y a la justicia de Dios. ¿Acaso pervertirá Dios el derecho, o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su iniquidad. Job 8:3-4. Para Bildad, la muerte de los hijos de Job era prueba irrefutable de su pecado. Zofar, el más impaciente y severo, no se anduvo con rodeos. Acusó a Job de hablar demasiado y de creerse justo. «Oh, si Dios hablara y abriera sus labios contigo,
y te declarara los secretos de la sabiduría, que son dobles más de lo que tú piensas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Job 11, 5, 6. Zofar creía que Job estaba recibiendo menos de lo que merecía. Job, sin embargo, se mantuvo firme en su inocencia. Él no negaba la justicia de Dios, pero sí su propia culpabilidad en este sufrimiento. Clamaba por un juicio justo, por una explicación, por un mediador. Sus palabras eran a menudo de desesperación, pero también de una fe inquebrantable en que su Redentor vivía. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25, 27. ¡Qué declaración de fe en medio de la oscuridad! Después de que los tres amigos se quedaron sin argumentos y Job seguía defendiendo su inocencia, apareció un joven llamado Eliú. Él había escuchado todo el debate y estaba indignado con Job por justificarse a sí mismo más que a Dios, e indignado con los amigos por no haber encontrado una respuesta convincente. Eliú, con un tono respetuoso pero firme, ofreció una nueva perspectiva. Argumentó que el sufrimiento no siempre es castigo por el pecado, sino que puede ser una disciplina de Dios para instruir, purificar y acercar al hombre a Él. Porque en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces, revela al oído de los hombres, y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartar de él la soberbia. Job 33, 14, 17. Eliú preparó el terreno para la revelación divina, enfatizando la grandeza de Dios y la necesidad de humildad ante su sabiduría. Y entonces, cuando la sabiduría humana había agotado sus argumentos, Dios mismo respondió a Job desde un torbellino. No dio explicaciones sobre el porqué del sufrimiento de Job, sino que lo confrontó con preguntas sobre su propia omnipotencia y sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios siguió preguntando a Job sobre la creación del mar, las nubes, la luz, la oscuridad, la nieve, el granizo, los animales salvajes, el caballo, el águila. Preguntas que demostraban la inmensa distancia entre la sabiduría finita del hombre y la sabiduría infinita del Creador. Job, abrumado por la majestad de Dios, respondió con humildad: «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar». Job 40, 4-5. Pero Dios no había terminado. Continuó su discurso, desafiando a Job a tomar su lugar, a gobernar el universo, a humillar a los soberbios. Finalmente, Job, con un corazón quebrantado y arrepentido, confesó: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, 5-6. Job no recibió una explicación, pero recibió algo mucho más valioso: un encuentro personal con Dios, que transformó su entendimiento y su fe. Después de este encuentro transformador, la historia de Job concluye con la restauración de Dios. Jehová reprendió a los amigos de Job por no haber hablado de él lo recto, como lo había hecho Job. Les mandó ofrecer un holocausto y que Job orara por ellos, y Dios aceptó la oración de Job. Y entonces, la bendición de Dios se derramó sobre Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había tenido Job. Job 42:10.
Sus hermanos y hermanas, y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él, comieron pan con él, y le consolaron. Job tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y lo más hermoso, tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. Y vivió Job después de esto 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42:17. La historia de Job, que comenzó con una prueba devastadora, culminó en una restauración gloriosa. La historia de Job es mucho más que un relato de sufrimiento y restauración. Es una profunda lección teológica que desafía nuestras concepciones más arraigadas. Primera, la soberanía incomprensible de Dios. Job nos enseña que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas, incluso sobre el sufrimiento y la calamidad. Él permite lo que permite, no siempre porque haya pecado, sino por propósitos más grandes que a menudo escapan a nuestra comprensión. La conversación entre Dios y Satanás en los capítulos iniciales es crucial. El sufrimiento de Job no fue un accidente, sino parte de un plan divino para vindicar la fe de Job y la gloria de Dios. No siempre entenderemos el porqué del sufrimiento, pero podemos confiar en el quién detrás de él. 2. El sufrimiento. No siempre es castigo. Este es el mensaje central que Job refuta a sus amigos. La teología de causa y efecto, si te va mal, es por tu pecado. Es simplista y a menudo cruel. El sufrimiento puede tener múltiples propósitos. Puede ser para purificación, para crecimiento espiritual, para revelar la fidelidad de Dios, o incluso para propósitos que nunca conoceremos en esta vida. Job, a pesar de su rebelión y sus lamentos, fue declarado justo por Dios, mientras que sus amigos, con su teología correcta pero fría, fueron reprendidos. Tercera, la fe genuina en medio de la duda. La fe de Job no fue una fe ciega y pasiva. Él cuestionó, se lamentó, incluso discutió con Dios. Pero en medio de su dolor y confusión, nunca abandonó a Dios. Su fe era tan real que podía soportar la tensión de la duda y el dolor, aferrándose a la esperanza de un Redentor. Su declaración, «Yo sé que mi Redentor vive», Job 19:25, es un faro de esperanza para todos los que sufren. La fe verdadera no es la ausencia de preguntas, sino la persistencia en buscar a Dios a pesar de ellas. Cuarta, la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Los discursos de Dios, desde el torbellino, son una humillación para la arrogancia humana. Nos recuerdan que nuestros caminos y pensamientos no son los de Dios. No podemos comprender la totalidad de su plan. La verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en reconocer la grandeza incomprensible de Dios y confiar en su carácter, incluso cuando no entendemos sus métodos. 5. Restauración y esperanza. La historia de Job termina con esperanza y restauración. Esto nos recuerda que aunque el sufrimiento sea real y doloroso, no es el final de la historia para aquellos que confían en Dios. La restauración de Job no borró su dolor pasado, pero le dio un nuevo comienzo y una profunda comprensión de Dios. La historia de Job nos invita a abrazar la humildad, a confiar en la soberanía de Dios, incluso en la adversidad más profunda, y a entender que nuestra fe no se prueba en la ausencia de tormentas, sino en cómo navegamos a través de ellas. Que la experiencia de Job nos fortalezca y nos dé paz en medio de nuestras propias pruebas. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de la vida de Job. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha hecho reflexionar, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a nuestro canal para más contenido bíblico y educativo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.